Buenas noches, acaba de culminar el partido entre el Diriangén y el Herediano. Y qué resultadazo, qué partidazo el Diriangén. Le ganó al Herediano 4-2 con autoridad. Y no solo que le gana, sino por la forma en que lo concreta, con intensidad, dominando la pelota, atacando por los costados, tejiendo redes de pases en el centro. Y un triunfo monumental porque también por la diferencia de goles le permite al Diriangén posicionarse en el primer lugar del grupo en la Copa Centroamericana, que también comparten con el Municipal, con el Real España, y saca una diferencia de goles muy importante, que eso fue lo que el año pasado le faltó para poder avanzar a los cuartos de final. Y antes que todo, pues les pido que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Agradecer también a las personas que lo han realizado y han apoyado este proyecto, que hoy casualmente se está cumpliendo 2 años, y con este triunfazo del Diriangén, el Diriangén pues que gana 4-2, goles de Junior Arteaga de que ha evolucionado, y aquí lo podemos ver como un jugador le sirve ir a Costa Rica. Arteaga siempre ha sido incidente dentro del esquema de Acon en el Diriangén, sin embargo ahora se ve un jugador que ha dado un paso adelante, con más personalidad, de que te pide la pelota, de que ayuda en los relevos, de que atrae la marca, de que sabe manejar de mejor forma los tiempos de juego. Si él era un gran jugador, que él llega al Santana como el goleador de la Liga Primera, ahora se ve como un mediocampista que te incide más de lo que lo hacía, que era importante. Entonces eso es lo importante de ir a Costa Rica, aunque no haya sido un titular, aunque tengas pocos minutos, pero das un paso, porque el fútbol tico es muy exigente. Hace poco se fue un jugador del Olimpia, de la selección de Honduras, a uno de los equipos de mitad de tabla de Costa Rica. Así de exigente, pero te hace evolucionar más a los jugadores en vías de desarrollo, como son todos los futbolistas nicaragüenses. Renzo Carvalho también se lució y se reivindica Carvalho. Carvalho anota 2 goles, estuvo cerca al final del primer tiempo de anotar un hat-trick, un cabezazo que le detiene el arquero del Herediano, y Carvalho se reivindica porque el año pasado, hay que recordar, así como jugó el primer tiempo el Diriangén en este año, lo jugó el año pasado, con la diferencia de que este año sí tuvo la contundencia para anotar goles. El año pasado tuvo 3 llegadas claras en el primer tiempo, incluyendo una del Guaraní Carvalho. Sin embargo, al finalizar el primer tiempo, ya en el minuto 40, entre 44 y el 45, Renzo Carvalho pierde los estribos y le da un codazo a Ferreán Farneón, que estaba lesionado, que es el capitán del Herediano en los últimos años, y le sacaron tarjeta roja. Entonces el Diriangén juega prácticamente toda la segunda parte, el partido del año pasado, con un hombre menos, que era Renzo Carvalho, y el Herediano logró ganar, que el Herediano hizo su primer disparo a marco en el minuto 60 el año pasado, y es tercer año consecutivo que se enfrentan el Diriangén y el Herediano en la fase de grupo de la Copa Centroamericana. Los 3 duelos se han realizado en Diriamba, y había quedado la sensación en los 2 anteriores de que el Diriangén podía hacer más y no lo concretó. En el primer juego empató del año 2023, empató 1-1, se adelantó en el marcador. El Herediano jugó por casi 60 minutos con un hombre menos, sin embargo logró empatar y hasta tuvo opciones de ganar, pero sí, en ese primer tiempo también había dejado ese sabor de que el Diriangén podía anotar más goles, o esa perspectiva, esa impresión de que podía anotar más goles, y solo pudieron concretar uno. Y el año pasado el Diriangén lo mismo, el partido dejó esa sensación de que podía anotar goles cuando tuvo un primer tiempo superior al Herediano, y que si no ha sido por la tarjeta roja no se hubiese descompuesto el juego como sucedió el año anterior. Y hoy sí gana el Diriangén, le gana un equipazo que solo tenía pues la ausencia de Farreón y de sus porteros titulares, porque los 2 primeros porteros, incluyendo Aaron Cruz, que ha sido parte de la selección de Costa Rica, está lesionado, y había que aprovechar a un tercer portero suplente que se miró algo con nervio. Poco a poco se fue asentando e hizo unas paradas, pero por ejemplo un gol de Carvalho, sabe adelantarse bien al defensa, ganarle la posición al defensa, estar un paso adelante y anotar. Y otro jugador que también fue importante, Jonathan Moncada, recuperando, peleando, armando, dando pases en corto, dando pases en largo, multiplicándose en la cancha. Muy importante lo que hizo Jonathan Moncada, y necesitaba un desempeño así, que Moncada ya había mostrado parte de su talento
con el Ferretti, también lo ha hecho con el Dirigen, ha tenido convocatorias en la selección nacional y parece ser ese contención que necesita la selección nacional y cual no lo tiene. Y armando pues una buena pareja, un buen tridente de mediocampistas con Jason Coronel y Artea. Luis Fernando Coronel también, un gran trabajo arrastrando marca, reteniendo la bola cuando era necesario, haciendo dribbling. Un gran trabajo del Dirigen en el colectivo. Forbis que tiene un error cuando el partido le empata el conjunto del Herediano, porque error en el aspecto que se miró que Marcel Hernández, el cubano, lo engañó fácil con la finta para anotar. Después casi comete uno que quiere salir, quiere despejar y se le intersectan, pero solo fue un susto. Y hizo grandes atajadas cuando era necesario hacerla, especialmente en la segunda parte, porque en el segundo tiempo el Herediano anota un gol, se pone 3-2 cerca del marcador. Y algo importante que Yacone aprendió del partido ante el Municipal, porque hay que recordar, el Municipal empata de penalti en el minuto 90, es que ante el Municipal con el 1-0 se tiró para atrás, especialmente en la segunda parte. Claro, también hay que darle mérito al Municipal, es el equipo con la plantilla más cara de Guatemala, que el delantero que empata de penalti y de gol. Para tener una idea del poder adquisitivo que tiene Eddie Hernández, un delantero con experiencia en el Olimpia, con experiencia en el Motagua y con experiencia también en la Selección Nacional de Honduras, que hace unos 8 años se consideraba que iba a ser el próximo gran ariete del fútbol catracho. No logró llegar a esos cálculos, a esas expectativas, pero sigue siendo un jugador que a nivel regional, tanto en clubes como selecciones, te embarca diferencia, y lo vimos de la forma como cobró con tranquilidad. Entonces el Dirigen y Yacone aprenden de ese error de no tirarse para atrás, porque cuando le empata el conjunto del Herediano con el gol de Marcel Hernández, mantuvo la intensidad del Dirigen, no se amilanó ante ese golpe y la forma que le hacen el gol, porque todavía la defensa del Dirigen y Yacone están reclamando un posible fuera de juego. Hay que recordar que aquí no se usa el VAR en la Copa Centroamericana, y el 3-2 a favor del Herediano, cuando se acerca en el marcador, el equipo no se descompuso, mantuvo la calma, mantuvo las líneas, no las atrasó, se mantuvo siempre cada línea en su zona, donde era, incluso adelantándola un poco, y aprendieron de esos errores. Y un resultado que tanto se le pedía al proyecto de Yacone, que ya está en su tercera temporada en la Copa Centroamericana, y de dar ese salto a los cuartos de final, porque el Dirigen, el fútbol nacional lo ha dominado a su antojo. 3 ligas de manera consecutiva, 2 con José Yacone, 2 Copa Primera de manera consecutiva, es el vigente campeón. Con Yacone han tenido una paternidad, se puede decir hasta insultante, sobre el Real Estelí, donde le miran prácticamente, le gana, sale favorecido el equipo de Yacone, el Dirigen, sobre Otoniel Olivas y el Real Estelí. Entonces había creado esas altas expectativas, que el año pasado lo hizo, pero perdió no avanzó por la diferencia de goles. Que ahora sí, un triunfo ante un equipazo, el que tiene la nómina más cara de la Copa Centroamericana, y un equipo que a nivel de Centroamérica, cuando los equipos de Centroamérica han ido a la CONCACAF, es el que mejor desempeño ha tenido en los últimos 2 años. El año pasado el Herediano eliminó al Toluca de Renato Paiva y le ganó allá en la Choricera, después de haber perdido en Costa Rica. Le ganó y le eliminó. Y Renato Paiva, que es el director técnico portugués, que estuvo con Flamengo en el Mundial de Clubes, el Flamengo que le ganó al conjunto del Paris Saint-Germain, al PSG. Y este año el Herediano le ganó y eliminó al Real Soleil, que en el Real Soleil milita a Diego Luna, el delantero de ascendencia mexicana, que se convirtió en el mejor futbolista de Estados Unidos en la Copa de Oro. Y de manera similar, empatan en Costa Rica y le gana 2-1 allá en Utah al Real Soleil. Entonces, un equipo que también sabe jugar muy bien de visitante, y le gana. Un equipo que ha estado en las 2 últimas semifinales de la Copa Centroamericana, y que ha estado así por detalles para dar el paso a la final. Ante la Alajuelense perdió en penalti. El año pasado el Estelí le gana con un milagro maravilloso, que estaba 2-0 el Herediano, parecía de que iba a golear, y el Estelí anota en el 85, anota en la última jugada en el 97 con un hombre menos para concretar el milagro. Entonces este triunfo del Dirigen, clarísimo, y que lo coloca en el primer lugar de grupo, y con esa
y con esa diferencia de goles. Ahora, llega el Dirigen en buena posición para concretar la clasificación, que la podría realizar de visita, la va a tratar de materializar de visita en Panamá, y también le toca visitar al Real España, que son dos encuentros muy difíciles, muy complicados, pero llega el Dirigen con esa inercia de este triunfo ante el Herediano, y el Dirigen se convierte en el primer club nicaragüense que le anota a dos equipos costarricenses 3 o más goles. Lo hizo en aquel triunfo memorable en 1997, 3-2, ahí en el Estadio Cacique Dirigen, sobre la Liga Deportiva Alajuelense, y ahora este 4-2 contra el Herediano, y se le hizo al Dirigen. La tercera fue la vencida. 3 intentos para tratar de ganar al Herediano, no había podido en los 2 anteriores, dejando esa sensación de que sí lo podía concretar, pero hoy sí lo logró. Hoy sí lo logró, y una gran página escrita para el fútbol nicaragüense, especialmente para la historia del Dirigen, no solo por el triunfo, porque hay triunfos que así al estilo del Atlético de Madrid de Simeone en su apogeo, resistiendo, aguantando, que tenés una contra y la materializás, que eso también es válido, y eso es fútbol, y eso es una manera también de ganar en el fútbol, o como lo hizo el Botafogo ante el PSG, con un gran ejercicio de supervivencia, y tenés la primera oportunidad como hizo Igor Jesús y la aprovechó, pero aquí no. Le ganó jugando bien, le ganó con fútbol, manteniendo la pelota, no siendo menos, siendo incluso más a la hora de crear jugadas, a la hora de realizar redes de pases, a la hora de mantener la pelota y mentalmente de no achicarse cuando le empatan y cuando se acerca el Herediano, que en otras ocasiones, tantas selecciones como a clubes nicaragüenses, en esa circunstancia se les complicaba el partido, y ahora miramos que el Dirigen no. Y Angelo Velázquez también muy bien en el lado izquierdo, Justin Cano defendiendo, los hermanos Coronel, esa base de futbolistas nicaragüenses, más los refuerzos como Matías Galvalí, como que es este jugador argentino que tiene experiencia en el Motagua, el número 10, como Renzo Carballo, pero la base de futbolistas nicaragüenses, los Coronel, Justin Cano, Angelo Velázquez, el propio Dula Forbi, Jonathan Moncada, son la columna vertebral del Dirigen para que materializar este triunfo. Entonces, estas son las declaraciones o mi pequeño análisis ahorita del partido en caliente, y a ver qué les parece, que hagan sus respectivos comentarios, qué les pareció, cómo vieron este triunfazo del Dirigen, que es el primero de un club nicaragüense en la Copa Centroamericana. El Dirigen con paso invicto, 4 puntos, un empate ante el Municipal, un triunfazo ante el Herediano, y que eso lo puede impulsar llegar a los cuartos de final, que también llegas a una etapa donde, aparte de obtener ese reconocimiento deportivo, tenés un gran reconocimiento monetario, porque los equipos que avanzan a los cuartos de final suman $40,000 más, y los primeros lugares de cada grupo tienen otro bono de $40,000. Entonces, si el Dirigen logra terminar en primer lugar de su grupo, obtendría $80,000 más de ingreso. Entonces, triunfazo. Me voy despidiendo, y a ver qué piensan de esta gran victoria del Dirigen hoy, 4-2 ante el Herediano, el club con la nómina más alta de la Copa Centroamericana y el equipo de la CONCACAF con mejores resultados en los últimos 2 años de la Liga de Campeones de la CONCACAF.